Dear God, Querido Dios, we thank you that we have the opportunity to be here together, te agradecemos por tener la oportunidad de estar aquí to reunidos learn para aprender. Se corta el audio under one body bajo un mismo cuerpo and be part of the process that you are currently undertaking. y por ser parte de ese proceso del que tú nos estás conduciendo. Us here this evening, ¿No se escucha bien? and that I and everyone else may learn something at the end of it. Y que yo y tal vez alguien más pueda aprender al final This de is my esto. prayer in Jesus' name. Amen. Esta es mi oración en nombre de Jesús. Amén. Is it okay? ¿Eso está bien? Okay. Ok. Just let me know if it cuts again. Solo déjenme saber si se corta de nuevo. So, some of you I haven't met, Con algunos de ustedes no los he and conocido over the past week and a half, I've got the opportunity to meet a lot of you. y a través de la semana pasada he tenido la oportunidad de conocerlos bastante And over the past week and a half, y a través de la semana pasada, during the semana y various media más o studies menos, that have been conducted, durante varios estudios que han sido conducidos, I've learned a lot. he aprendido mucho. I didn't expect to be taking any classes this camp. Yo no esperaba tener ninguna clase de este campamento. I thought I was coming on holiday, Yo pensé que había venido de vacaciones and then I was given the opportunity to take some classes. y me fue dada la oportunidad de tomar algunas clases. And so, as the school progressed, Y a medida que la escuela ha progresado, as I listened to the various teachers teaching, a medida que fui escuchando los varios maestros enseñar, I started building ideas of what I would like to go through. comencé a construir algunas ideas por las cuales me gustaría ir. And each time I thought, I have a presentation, Y cada vez pensé, tengo una presentación. someone would do a class and go through the material I hope to do. Alguien fue a clases y dio el material que yo pensaba dar. So, at one level, it's a curse Así que a un nivel es una maldición because I had to recreate studies throughout the school. porque tuve que recrear los estudios a través de la escuela. But de la in escuela. reality, it's a blessing Pero en realidad fue una bendición because it means now you all have the answers to the questions I'm going to ask you. porque significa que todos ustedes tendrán que responder las preguntas que les voy a hacer. So, please do participate Así que por favor participen as I try to figure out some things along with yourselves. a medida que vamos buscando algunas cosas a través de ustedes. Started doing some studies Se cortó un poco. Comenzamos a hacer algunos estudios based around the Sunday law. basados alrededor del tema de la ley And dominical. the first place I went to seek to understand where we are Y el primer lugar al que fuimos y que quiero que was llevarlos a Daniel todos 3. es para que veamos dónde estamos, fue Daniel 3. So it just had 4 classes. Así que tenemos hasta las 4 en punto. Se cortó el audio nuevamente. So I'm just going to carry on and you can let me know if it sounds okay. Ok, solo voy a continuar y ustedes me dejan saber si se escucha bien. So when I began my classes Entonces, cuando comencé mi clase, or my studies, let's say, o mis estudios diría, there were many thoughts that I had in mind that I wanted to pull together. tenía muchos pensamientos que quería, en mi mente que quería ponerlos And as the juntos. months rolled on, Y a medida que los meses pasaban,
I got a lot of complaints about my studies Yo obtuve muchas quejas sobre mis that they're estudios too difficult to follow. que se hizo muy difícil de seguir. 2 seconds. 2 segundos, por favor. Están haciendo una prueba de sonido. Volvimos. Hello? Testing? Okay. So Antes de before we comenzar, start, I would like to give my apology and me defense. gustaría ofrecer mis disculpas en defensa. Apologizing for the amount of content that has come to this movement in the last 8 months. Ofrecer mis disculpas por la cantidad de contenido que he tenido que compartir en este movimiento a través de los But meses, we've de reached 8 a point meses. in our movement where the message has been developing for more than 30 years. Pero hemos alcanzado un desarrollo en este movimiento donde el mensaje ha As crecido demonstrated by bastante en Elder estos 8 Parminder meses. in a class towards the end of last week. Como el anciano Parminder lo ha estado demostrando en la clase a través de la última semana, de esta última semana. Unfortunately, simple answers are just not adequate to explain what's happening at the end of the world anymore. Desafortunadamente, una respuesta simple no es una respuesta adecuada para responder And a as los we learn eventos que new están things, aconteciendo al final. Y a medida they que become vamos part of the aprendiendo puzzle nuevas that we're cosas, trying to put together. ellos llegan a ser parte del rompecabezas que estamos tratando de poner So it juntos, de becomes armar. necessary to combine different concepts all in one Y pot. llega a ser necesario combinar los diferentes conceptos en una sola parte. So often, when I'm teaching, Así que frecuentemente cuando estoy enseñando, to make one point, para hacer un punto, I have to explain 10 different other things that come together at the end. tengo que explicar 10 diferentes cosas para poder I reunirlas call al it the final. weave, Lo llamamos because everything might seem disjointed, algo así como cada cosa que se tiene que ajustar. but if you're following along, it's all part of one narrative. Y si vamos a esa narrativa, vamos a ver que hay unas And as cosas que students of Bible son parte de la prophecy, narrativa. Y a medida que ustedes vayan we have estudiando to become profecía, comfortable with doing that, tenemos que llegar a estar confortables con hacer esto. holding several concepts in your mind at the same time. Sostener muchos conceptos en nuestra mente al mismo tiempo. So I apologize that it's a lot to take in sometimes, Así que me disculpo porque sé que son muchas cosas para sostener al mismo tiempo. but my defense is that we're living at the end of the world and simple answers are just not adequate anymore. Pero en mi defensa puedo decir que no dar una simple respuesta no es más adecuado para el final de estos tiempos en el que So estamos. over the last 8 months, as I said, Así que alrededor de los últimos 8 meses, como ya dije, several teachers have stood up and shared their perspectives of the Sunday law. muchos maestros se han parado y han compartido su propuesta sobre la ley dominical. I don't expect everyone to have watched every single study that was No done, espero que todos hayan visto cada simple estudio que ha sido dado, but I hope that you have some familiarity with what all the teachers are trying to relay. pero al menos que estén familiarizados con lo que todos los maestros están Through the course of están, my le- 4 están classes, tratando. Y a través de este curso de las clases, I hope to my material yo espero en mi material and touch on new ideas that have developed throughout the school over the last week se and a half. pueda tocar nuevas ideas que hemos obtenido a través de la nueva escuela que se ha estado llevando a cabo. I promise I'm not as scary as Elder Parminder, Prometo que no serán tan tenebrosas o temerosas so como las feel del free to anciano Parminder, participate as much as you pero can. les pido que participen, se sientan libres de participar
tanto como puedan. So, I received a couple of Así questions, que he recibido algunas preguntas which I'll try to answer today and through the course of the 4 classes that we do lo que together. estoy tratando de responder a través de 4 clases que vamos a tener juntos. One of the questions came from someone here. Una de las preguntas vino de alguien de aquí, So, as we go through the question, please let me know if I answer it. así que a medida que les van surgiendo preguntas, por favor levanten la mano o Or if para I've responder understood it también, correctly. o si lo entendieron correctamente. And another question I'd like to address, Y otra pregunta que me gustaría abordar, or at least share my o opinion al on, menos compartir mi opinión, came up in, I'm going to say, Thursday's study with Elder Parminder, vino, voy a decir que el estudio del martes del anciano Parminder, where Shemen asked the question about, I'm just going to say number 2, and hope you all know what I'm talking about. y fue cuando Shimem trajo la pregunta sobre el número 2 y espero que todos sepan de qué estoy hablando. So tonight, let's see how far we get. Por ahora, dejémoslos ahí tan lejos como I'll podamos read ir. the first question in full. He leído la primera pregunta completa, o lo voy a In leer. fact, I'll write it down. De hecho, la voy a escribir abajo. So the questioner asked, La pregunta que me hicieron when you say that democracy is coming to an end, es cuando tú dices que la democracia está llegando a su fin, what exactly do you mean? ¿qué exactamente significa? And then they go on to elaborate on their Y question. entonces van a ir ahí y elaborar esa pregunta. They say, because when we look at the American Y Constitution, ellos dicen que cuando miramos a la Constitución americana, it's centered on Republican está principles, centrado en los principios republicanos, which are not easy to lo change. cual no es fácil de cambiar. So are you saying Entonces tú estás diciendo we are moving from a democratic government to a dictatorial que one? nos estamos moviendo de un gobierno democrático a un gobierno autoritario. If yes, how will it Y happen? si esto es así, ¿cómo esto sucederá? Will it be visible, ¿Será visible? or will America operate under its constitution while doing the ¿O opposite? América operará bajo la Constitución mientras están en oposición? So please just keep that big question in your go along. Así que por favor mantengan esto en sus pensamientos lo más And then the prolongado question posible. Shemen asked Y luego Shimen preguntó, was, what was the event in 2021 ¿cuál fue el evento en 2021 which we would call the agitation or Exeter lo cual nosotros llamamos agitación o Exeter or o Panium? Panium? And we have to be careful with what names we give Y this tenemos Weimar, que ser cuidadosos con qué nombre le damos a este hito, because each of the symbols we have for them carry a story porque attached to cada them. símbolo que nosotros tenemos que llevar en esta historia los conecta. But essentially, the question Shemen was Pero asking esencialmente la pregunta que Shimen estaba haciendo was, what was the event that signaled that we are approaching the Sunday era law? ¿cuál era el evento que nos señala que nos estamos aproximando a la ley dominical? And how do you go about finding what that event ¿Y is? cómo es que nosotros was. vamos a encontrarnos para saber cuál es el evento del que estamos hablando? ¿O cuál fue? Where did the premise of that question come ¿Cuál from? fue la premisa de esta pregunta? ¿De dónde vino? What was the framework which we used to build that ¿Cuál narrative? fue el marco en el cual fue construido para esta narrativa? Which was predominantly what Elder Parminder's classes were ¿Cuál based upon. era predominantemente la clase de Parminder o la base de la clase de Parminder?
Anyone? ¿Alguien? I'm looking to the people who were here for the last week Estoy and a half. buscando a las personas quienes han estado en la clase de la semana pasada de Parminda. Right? Ryan. So Ryan says that it was based on Isaiah 46 verse Y 10. Ryan dice que estaba basada en Isaías 46, verso 10. And ¿Y what qué was era that? eso? What was being taught through Isaiah 46 ¿Y qué verse fue 10? enseñado a través de Isaías 46, 10? Tina. Gina? The verse was basically saying that the end is declared. The end is declared from the beginning. You can declare the end from the Básicamente beginning. se refería a que el fin estaba siendo declarado desde el comienzo. And then through the course of the presentations, we showed that 3 which is the future, is far away from 1. Y lo que hemos comprendido durante la presentación fue que el 3, que está muy lejos del 1, So 1 being the past, así que and then 1 tiene que acontecer, que es el pasado, 3 being the y future. 3 llegaría a ser el futuro. And because 1 and 3 are too far away, Y porque 3 está tan lejos del 1, they're impossible to just get there without a hook. así que es imposible que básicamente ellos estén enganchados. You need number 2, Así que se necesita del número 2, which is the que es el present. presente. Gracias. So number 2 has to be close enough to number Entonces 3 el 2 tiene que estar lo suficientemente cerca del número 3 to accurately take what was demonstrated at number y 1 que esté exactamente para demostrar and el bring it número 1 into the modern y world. traerlo al mundo moderno. Modern from the perspective of 2. Moderno desde la perspectiva del 2. Number 1 speaks a certain El número language 1 habla en cierto lenguaje called ancient o words, que nosotros llamamos palabras antiguas, and number 2 has to be a Google Translate mechanism y el número 2 tiene que ser el Google Translate, el to mecanismo take que lo those literal traduce, ancient words para tomar estas palabras literales, estas palabras antiguas, and translate literalmente, them into present truth, y traducirlas a la verdad presente, something you can understand. algo que nosotros podamos entender. The two can't communicate. Los dos no pueden comunicarse. I'm just going over this because I acknowledge multiple people have come Yo veo los dos porque conozco que muchas who personas weren't tienen here dificultad. last week. No entendí. Quienes estaban aquí la semana pasada. And I was asked to use this framework to answer Shemen's question. Y yo les voy a pedir que tomen este marco para poder responder a la pregunta de Shmen, Which I think should be how we all go about answering our questions. lo cual yo pienso que debería ser como nosotros So I'm going to try and answer pensamos the o question concluimos. about the fall of democracy Así que yo estoy respondiendo las preguntas sobre cómo es que and llegamos what event la this democracia, present a la was. democracia y qué eventos estaban presentes. There's a study that we did a long time ago Hay muchos estudios que fueron hechos a lo largo del tiempo, which has somewhat fallen by the wayside, los cuales han sido seguidos por which I want to pick up por and la explore website, with you all los cuales han sido tomados, explorados por todos, and see if we can understand it in its correct framework. y ver si han sido entendidos correctamente en el marco correcto. Who remembers the study of the last president? ¿Quién recuerda el estudio del último presidente?
3 people? 3 personas, 4? 4. Great. So you have all the answers to the questions that I'm going to ask about that study Entonces ustedes tienen que responder todas las preguntas que voy a hacerles as sobre we este go through estudio it together. a medida que vamos yendo a través de él. What I find interesting about Vamos that juntos. study Lo que yo encontré interesante sobre este estudio is that if you look close enough, es que si tú miras demasiado cerca, it can answer the 2 questions that we're going to address. no puedes responder a las 2 preguntas que vamos a abordar. So, let's get into it. Así que vamos hacia ellas. Regina, Regina, what book are we in when we go through that study? ¿a qué libro deberíamos ir para para continuar este estudio? Just the book. Solo It's el libro. Daniel. And the chapter? ¿Es Daniel? ¿El capítulo? I can't remember, but it has to do. Let me just end here. Somebody told me. Sure. Déjame que alguien me pueda ayudar, no recuerdo The quién. chapter? ¿Qué capítulo? Ryan? 10 and 11. 10 y 11. So primarily, we're in chapter 11. Entonces, primeramente nos vamos al capítulo 11, But to understand where you are in history, pero para entender dónde tú estás en la historia, you have to juggle a few of the chapters in tú Daniel. tienes que mirar algunos capítulos que están en el libro de Daniel. So we'll read the verses as we go along. Vamos a leer el verso como lo hemos hecho antes. I'll read verse 1. Voy a leer el versículo 1. Also I, También yo. who's the I? Yo mismo. ¿Y yo mismo? ¿Quién es ese yo? Is it Daniel? ¿Es Daniel? I'll read the full verse. Voy a leer todo el versículo del 11 a 1. Also I, in the first year of Darius the Mede, Yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, even I stood to confirm and to strengthen him. estuve para animarlo y fortalecerlo. So who's the I? Entonces, ¿quién es ese yo? I hear Daniel. ¿Es Daniel ese yo? I heard Cyrus. También escuché Ciro And I heard Gabriel. y escuché Gabriel. Which one is it? ¿Cuál es este? Gabriel. Gabriel. So Gabriel Así que Gabriel. is going to tell Daniel some things. Gabriel le va a decir a Daniel algunas cosas. And he's going to take him back in time Y cuando los tomen de vuelta en el tiempo, to tell him what happened in the first year of Darius. para decirle lo que lo que ha sucedido en los días de Darío, Off the top of your head, where does the book of Daniel begin? antes de ir ahí, ¿cuál es el libro de Daniel al What que year? deberíamos ir? Not the ¿O a specific qué year, año se refiere? but do you have a time period in history? Pero ustedes saben que se refiere a un periodo específico en la historia. Yeah? 677. 677. 677 BC. 677 antes de Cristo. So I'm looking for the reign of a king. Estoy buscando por el reino de un rey, Jehoiakim. Jehoaquín. In the reign of Jehoiakim. Where did you get that? En el reino de Joaquín. Verse? ¿Qué versículo? So in the third year, Entonces, en el tercer año of Jehoiakim, del reinado de Joaquín, that's where we have the book of Daniel beginning. eso es cuando el libro de Daniel tiene su comienzo. And it ends when? ¿Y termina cuándo? Just go right to the bottom of the chapter. Solo vayan al final del capítulo. Right? Do you want to try? First year of Cyrus. El primer año de Ciro. So Daniel's going to cover this history.
Entonces Daniel va a cubrir esta historia. Now, with jumping a few steps, Ahora, saltando algunos pasos, if you go to the previous chapter, si tú vas a unos capítulos previos previous to chapter 11, previos al capítulo 11, so Daniel 10, entonces Daniel 10, we know that Gabriel begins this conversation with Daniel in the 3rd year of Cyrus. nosotros sabemos que Gabriel está teniendo esta conversación con Daniel en los días de Ciro. But there's something interesting about this. Pero hay algo interesante sobre esto. The 3rd year of Cyrus and the 1st year of Cyrus El tercer año de Ciro y el primer año de Ciro. is that they're actually happening at the same point. Y esto exactamente pasó en el mismo punto. How is that? ¿Cómo es eso? How could it be the 1st year of Cyrus as well as the 3rd year of Cyrus? ¿Cómo es que pudo ser el primer año de Ciro también el tercer año Justina? de Ciro? If I remember Y well, si yo recuerdo bien, Cyrus co-ruled with Darius, Ciro and fue then he rules on co-reinante de his own Darius afterwards. y luego él gobernó sobre después por So sí mismo. Israel goes into captivity to Babylon, Entonces Israel fue en cautividad hacia Babilonia and then the Persians come and overthrow Babylon. y luego los persas fueron a través de Babilonia. Babylon falls. Babilonia cae. The year El año in 538 en el año 538 BC, antes de Cristo and Darius takes the throne. y Darío toma el trono. But alongside Darius, Pero a través del tiempo Darío, Cyrus is also there in the mix. a lo largo del reinado de Darío, Historians Ciro don't está siempre ahí en el usually medio. account for Darius as being a ruler. Pero los historiadores no cuentan a Darío o a Ciro como They un mark Cyrus as co-reinante. being the king in that year. Ellos marcan a Ciro como siendo el rey en ese año. So we have Cyrus and Darius at the same point. Entonces nosotros tenemos a Ciro y a Darío en el mismo punto. Darius rules for 2 years, Darío reinó por 2 años and then Cyrus rules on his own. y luego Ciro reinó por sí mismo. So this is the 3rd year of Cyrus, Entonces este es el tercer año de as Ciro, well as his first year. como también su primer año. Does that make sense? ¿Eso hace sentido? Okay. Bien. So we've spoken about the fall of Babylon at this point. A medida que hemos hablado de la caída de Babilonia hasta este punto, What parallel can we make with that? ¿qué paralela podemos hacer con esto? With the fall of Babylon? Con la caída de Babilonia. If we're going to bring that as a type and try to find the antitype. Y si vamos a traer el tipo y vamos a tratar de encontrar el antitipo. The fall of the king of the north. La caída del rey del norte. Daniel 11 verse 40 Daniel 11, verso 14. is the Es time of the end. el tiempo del fin. So now we have a framework Entonces, ahora nosotros tenemos un to marco understand this story. para entender la Where you have historia. 2 kings, Tenemos 2 reinos, 2 reyes, Darius and Cyrus, Darío y Ciro, and Gabriel's going to do some explaining. y Gabriel lo que va es hacer, dar algunas explicaciones. I read the first verse. Yo voy a leer el primer versículo. In the literal history, we're in 538. En la historia literal, estamos en el In 538. application, we're at the time of the end. Y en aplicación de dónde están en el tiempo del fin. So I'll read verse 2. Así que va a leer el versículo 2. I'm skipping some steps Y estoy saltando algunos pasos.
because it's my hope that you're all familiar with this study anyway. Porque mi esperanza es que todos ustedes estén I'm just trying familiarizados to con este refresh estudio our de minds. cualquier manera. Solo voy a tratar de refrescar sus mentes. So verse 2 says, Entonces el versículo 2 dice, now I'm going to show you the truth, Daniel. ahora te voy a mostrar la verdad, Daniel. Behold, there shall stand up yet 3 kings in Persia. He aquí que aún habrán 3 reyes en Persia, And the 4th shall be far richer than they all. y el grande se hará de grandes riquezas más que todos ellos. And by his strength, through his riches, Y al hacerse fuerte con sus riquezas, he shall stir up all against the realm of Greece. levantará a todos contra el reino de Grecia. Now, to unlock this verse, Ahora, para desbloquear este verso, obviously we have to apply Miller's rules, obviamente tenemos que aplicar las reglas de Miller. which is the rule that we should be applying when we look at this verse. ¿Cuál es la regla que debemos aplicar para desbloquear este When you pick up a versículo? verse and you read it, what's the first thing you should ask yourself? Cuando tú tomas este versículo y lo lees, ¿cuál es la primera pregunta que harías? Was that a hand, Catherine? Oh, okay. ¿Tienes la Yep, mano, Catherine. Catherine? Ok, Catherine. If you know the number, give me the number. If you know the words, give me the words. Si sabes el número, dame el número. Si sabes la palabra, dame las palabras. I think it's number 5, Pienso que es el número 5, but I'm looking for the one that says to find the most important word. pero estoy buscando para ver cuál es la palabra más importante. That is the rule that I'm looking for. Esa es la regla que estás And buscando. now I'm questioning myself if my notes are correct and it's rule number 1 or 5. Y ahora estoy cuestionándome si alguien conoce mis notas. So someone can confirm I think that it's for number us. 1. Every word has its proper bearing. I think that's maybe number 1. Yeah. Y creo que tal vez la número 1 es la más apropiada. La regla Just número 1. stay with Catherine. Así que nos quedamos con Catherine. What does that mean? ¿Qué significa? I think it means you have a question in your mind that you want to answer. Es que si tú tienes una pregunta en tu mente que quieres So you choose that resolver, word that's related to your question. tú deberías escoger la palabra que está relacionada con tu pregunta. So you find the most important word Entonces tú encuentras la palabra más importante that's going to help you frame your study correctly. que te ayuda a enmarcar tu estudio correctamente. So I have an important word in my mind, Entonces yo tengo una palabra importante en mi mente, but I've already told you that what we're trying to understand is the application of this in present day. pero espero que todos estemos tratando de entender cuál es la aplicación que estamos tratando de hacer. There's something I learned over the last few weeks, Hay algo que he aprendido a través de las últimas semanas, is the difference when you're studying es la diferencia que cuando tú estás estudiando between symbols entre símbolos and structures. y estructuras. What's a structure? ¿Qué es una estructura? If I say the word structure to you, what comes to mind? Y si yo digo la palabra estructura, ¿qué viene a tu mente? Yep, Ngoni? I would think of platform. Pensaría en una I plataforma. don't know what that means. No sé qué significa. What's a platform? ¿Qué es una plataforma? It's a standing point where you can start thinking. Where you can start thinking, something like that. Yo diría que es un pensamiento inicial que te permite comenzar aquello que Mónica. estás pensando o ordenar algo así. Where you can start thinking. Es A framework or a system cuando tú puedes comenzar. into which you can build. Un marco, un sistema en el cual tú empiezas a construir. Ya. So combining those two answers, Entonces, combinando estas dos respuestas, if you're building a house, si tú you're construyes going to una get casa your blueprints y tú vas a and tener then you're going tus to fill things in. pinturas azules,
y vas a ir It gives you your baseline completar las cosas. Tú vas a darle una where you can línea start base, your story. que es donde tú puedes comenzar tu historia. Once you have that framework in place, Y una vez que hayas empezado hayas you establecido can ese start marco, building on top of that. entonces tú puedes comenzar a construir So sobre in la prophecy, cima de eso, sobre eso. when you Así que en have profecía, historical events cuando tenemos eventos históricos proféticos in an order, en orden, you can recognize that what you're dealing with is a structure. tú puedes reconocer que tú estás lidiando con una estructura. So in Daniel 11, verse 2, Entonces, en Daniel 11, versículo 2, and it tells you this story about kings, y te dice esta historia sobre los reyes, a sequence of kings, una secuencia de reyes, you know you're dealing with a framework. tú sabes que estás lidiando con una estructura. With that in mind, Lo que está what's en the most mente, important word in this verse? ¿cuál es la palabra más importante en este verso? To help you to know where to start your thinking. Que te ayuda a saber dónde comenzar a pensar. Ngoni? I'm thinking of the word yet. Yo estoy pensando en la palabra aún. Anyone else? ¿Alguien más? At the back? ¿Atrás? I'm having a vernacular version. It says kuseza abanye, some are still coming. So I don't know what does it necessarily mean in English. I don't even know what that means. No entendí. Can someone help? Kuseza abanye, some are still coming. Something of that. Es una palabra que están diciendo en su idioma que It's no the same as sabe yet. cómo es en inglés, I think. pero no estamos seguros. Oh, well, it says in vernacular, it says some are still coming. So there's a sequence. La Yes. palabra cuando Yeah. dice algunos aún vendrán, I like how that's translated me gusta cómo ha sido traducido, because for me, that's the most important word. porque para mí esa es la palabra más importante. Because now Gabriel is going to show Daniel a sequence Porque Gabriel ahora le va a mostrar a Daniel la secuencia. and he wants him to orientate himself correctly. Y él quería que él se orientara a sí mismo correctamente. So we said we start at Darius, Entonces nosotros decimos que comenzamos en Darío and we said Cyrus is also ruling there, y también dijimos que Ciro también está gobernando ahí. and it says, and yet 3 kings will follow, Y luego dice, y aún 3 reyes and the fourth vendrán. shall be far richer. Y entonces el cuarto Does anyone remember who será de those grandes Persian riquezas. kings were? ¿Alguien recuerda quiénes son esos reyes persas? ¿Quiénes eran? Yeah? You can start with Justina, she's right. ¿Alguien sabe? Vamos a comenzar con Justina. Oh, never mind. No me importa. Okay. So who follows after Cyrus? Entonces, ¿quién sigue después de Ciro? It's Cyrus' son, Cambyses. El hijo de Ciro, Cambises. False El Medis falso Smerdis. Calígula sería. and Darius. Darío. And then Darío primero. Y luego Xerxes. es Jerjes, el último. the last of those kings. We El read último about de los reyes. what brought Xerxes to an end Nosotros hemos leído sobre Jerjes y su final in the book of en el Esther, libro de Esther, where Ahasuerus, as it's called in the book of Esther, donde Asueros, como es llamado en el libro de Esther, is going to bring together all these generals and have a war feast que ellos van a traer todos esos generales y van a tener una fiesta. to take on Greece. Van a celebrar por haber conquistado Grecia. This is the kingdom of Medo-Persia, Este es el reino de Medo-Persia,
I apologize again that I'm skipping some steps. Y me disculpo nuevamente, estoy saltando algunos pasos. So in your own time, you can refresh on how you build up this study. Y en su propio tiempo ustedes puedan tomarlo y refrescar este estudio y construirlo por sí mismos. So if we're talking about Medo-Persia, Entonces estamos hablando de Medo-Persia. how do we know who to apply that to at the end of the world? ¿Cómo nosotros sabemos cómo aplicar esto al final del What are the characteristics we can take from Medo-Persia to help us know who we're relating that to? ¿Cómo sabemos que podemos tomar estas características de Medo-Persia y cómo podemos relacionarlas con? Y cómo saber cómo están Justina? relacionadas con? Can we look at the two that are co-ruling? Podemos ver de esos dos que están co-reinando. So there's two kings Seguro. co-ruling. Hay dos reyes que están reinando. That gives us a starting Eso point. nos da un punto de comienzo. But how do we know what kingdom this is at the Pero end of the ¿cómo world? sabemos que tenemos qué reino es este al final de los tiempos, Regina? al final del mundo? A two-horned beast. Por los dos So we know that in cuernos, Daniel's visions, nosotros sabemos la visión de Daniel. he sees that this beast has two horns. Vemos esa bestia que tiene dos cuernos. Who does that refer to in your mind, ¿A Regina? quién se está refiriendo en tu mente, Regina? According to Revelation, it's USA. It's also referred to as a two-horned beast. De acuerdo a Apocalipsis, se está refiriendo a los Estados Unidos. So does every two-horned beast we see refer to the USA? Entonces, cada bestia con dos cuernos se refiere a los Estados Unidos. No. No. So what gives us the context to apply this to the Entonces, USA? ¿qué es lo que nos da el contexto para aplicar esto a los Estados Unidos? The other characteristic that we're going to pick up from La there. otra característica que vamos a tomar de ahí, Which are? ¿cuáles son? Don't worry, others will help. Okay, for time, I'll go through. Ok, por tiempo yo voy a ir a través de eso. Who follows Medo-Persia? ¿Quién sigue a Medo-Persia? So we have Medo-Persia Entonces tenemos Medo-Persia as the second como el kingdom, segundo reino. and then we have Y luego Greece. tenemos Grecia. And what's the key characteristic about Greece that we should all be ¿Y cuál familiar es with? la característica clave que tiene Grecia de lo cual todos estamos familiarizados? I heard whispers, but I didn't Yo hear escuché answers. murmuros, pero no escuché respuestas. It rules the world. Es que gobierna el mundo. We've spent quite a bit of time going through Revelation Es que 17, ha sido a través del tiempo que ha ido gobernando a través de which is Apocalipsis the 7, ¿lo kingdom vemos? that wants to rule ¿Cuál the es el world reino que ha querido gobernar el mundo at the end of the al world. final del mundo? I heard the seventh. Yo escuché el séptimo. So we know this is the seventh kingdom, Entonces nosotros Greece. sabemos que este es el séptimo reino, Grecia. Regina gave us characteristics of the USA in Revelation 13 verse Regina 11. nos da características en los Estados Unidos en Daniel y Apocalipsis 11. And that lamb is which Y kingdom? ese cordero es el reino, The sixth. el sexto reino. So the story that we're talking Entonces about, la historia de la que estamos hablando, when we go through these Medo-Persian cuando kings, vamos a través de estos reyes de Medo-Persia, is the sixth es el kingdom. sexto reino. And we have to remember that when we're going through this Y story. tenemos que recordar esto cuando vamos a través de la historia. So quickly listing out Rápidamente enlistados, who those kings would be for the USA, ¿quiénes serían estos reyes para los Estados Unidos? the sixth El kingdom. sexto reino. Where do we start in the time of the ¿Dónde end? comenzamos en el tiempo del fin?
1989. 1989. And which two presidents do we have ¿Y in qué presidente 1989? teníamos en 1989? Just going to give them their initials. Reagan and Bush. Reagan y Bush. Solo voy a dar las iniciales. Can someone quickly list out who follows? Alguien, por favor, que enliste los siguientes. After Después de Bush. Clinton. Luego. Then. Barack. Luego tenemos Bush, And after Obama. Y Trump. So when we talk about this fourth shall be far richer than So, them cuando all, miramos esto sobre lo que vamos avanzando and we applied that to y lo Trump, aplicamos a Trump and we said that this is the last president of y the decimos que USA, este es el último presidente de los Estados Unidos, given the framework that we're working in, what does that dame mean? el marco de lo que esto significa y It's the last president of es what? el último presidente de qué? Catherine? Catherine. The sixth kingdom. El sexto reino. The last president of the sixth Es kingdom. el último presidente del sexto reino. Not the last president that brings you to the end of No the es el world presidente, no es el último presidente que nos va a llevar al final or the del close of mundo probation. o al cierre de It's the prueba. last president of the sixth kingdom. Es el último presidente del sexto That's reino. what this study is teaching. Eso es lo que este estudio está enseñando. That lavish feast that happens in the book of Esa Esther, fiesta que hemos visto en el where libro de Esther, Xerxes is rallying his troops to donde go to war, Jerjes está celebrando con sus tropas para ir a la guerra. what was the result of that ¿Cuál es war? el resultado de esa guerra? What did it do to the ¿Qué es Medo-Persian lo que kingdom? se hizo en el reino de Medo-Persia? It weakened Se lo it. debilitó. Xerxes fails. Y Jerjes falló. And that is when Medo-Persia essentially started to break up Y as a eso kingdom. básicamente fue el comienzo de cómo es que Medo-Persia empezó a quebrar como reino. I'll give you the answer to a question Le I voy a wanted hacer to una ask, pregunta y quiero que responda, o quiero que pregunte, which was, when did Xerxes la cual die? es, ¿cuándo es que If Jerjes anyone knows that, muere? then 10 brownie points to ¿Alguien you. sabe? Le voy a dar 10 puntos al que lo sepa. Okay, no brownie Ok, points no hay for anyone. brownies ni puntos para nadie. 465 BC. 465 antes de Cristo, Xerxes Jerjes dies. muere. Medo-Persia stops being a formidable force in the world Medo-Persia para y comienza a ser formidable. and which is the kingdom that ¿Y rises up cuál es el after this? reino que se levanta después de este? We said Su it's caída. Greece. Y él dijo But que is es there an Grecia, important figure associated with Greece that pero es brings una it to figura world importante dominance? asociada con Grecia que trae la dominancia al mundo. Alexander the Great. el Grande. So by the time Para el Xerxes tiempo en dies que Jerjes muere and Alexander the y Great rises, Alejandro el Grande se levanta, his rise and fame is typically dated se 334 levanta BC. y su fama es típicamente data del año 334 And there's this antes de long Cristo, time y period este es between the un two. largo periodo entre los dos. When Greece rises En cuando Grecia se levanta and y Medo-Persia has cuando fallen, Medo-Persia ha caído. there's 130 years or so between these Hay two como events. 130 años entre estos dos eventos. What I'm En lo interested que yo in estoy interesado es is we said that Trump represents Xerxes, or that Xerxes que si represents decimos que Trump, Trump representa a Jerjes o Jerjes representa a Trump, and then you have this person, y luego Alexander tú the tienes Great, a este personaje, Alejandro el Grande, who quien se rises up, levanta, who's going to quien try and está rule the world. tratando de gobernar el mundo. As Como we ya said, dijimos, Jerjes Xerxes
is the last king of the es sixth el kingdom. último rey del sexto reino. And then you get Alexander the Great as the first king of the Y kingdom that's luego going to vimos rule a the world. Alejandro el Grande como siendo el primer rey del séptimo reino que está gobernando. Sin Without proving probarlo, it, Trump represents both of Trump these people. representa ambas personas, Xerxes Jerjes and y Alexander Alejandro the el Great, Grande, which we can see in modern lo que history, nosotros podemos ver en la historia moderna, where after Trump's first que term, después del primer término de Trump, there's a period of preparation for hay Greece un to periodo de rise. preparación para el levantamiento de Grecia. And then Greece starts rising as Y the luego seventh kingdom Grecia comienza a levantarse como el séptimo reino en in aplicación. application. So for those of you that know Entonces, your para history aquellos well, que conocen bien esta historia, why did Medo-Persia fall? What was Xerxes' ¿por miscalculation? qué es que Medo-Persia cayó? ¿Cuál fue el mal cálculo de Medo-Persia o de Jerjes, perdón? Why could Greece rule the world where ¿Por qué Medo-Persia Grecia couldn't? gobernó el mundo donde Medo-Persia no y Medo-Persia no podía? It's the same answer that you can see for all Es the la kings of misma the north. respuesta que ustedes pueden ver de todos los reyes del norte. What brings ¿Qué about los their collapse? trajo a ellos al colapso? William, William. I wanted to think he used his wealth to gather the entire nation for a feast. Yo creo que fue el hecho de traer a toda la nación y reunirlas a una fiesta. how would that bring the kingdom to a Yo no fall? diría que eso trajo a un reino a la caída, que lo llevó a All la he's caída. doing is having a rallying Creo cry. que lo están haciendo, no es algo que los haga llorar, ¿verdad? Ryan? Oh, no entendí esa parte. I think he had an overestimation of what he was capable Creo of. que es una sobreestimación de lo que tú eres capaz de hacer. Given the kingdom he had. Yes, given the king. Darles king el reino que ellos han I tenido. saw a hand there at the back. I don't know who that is. En la parte de atrás, ¿alguien más? Let me try by saying, because he had serious intentions of destroying God's nation. Tal vez la intención que ellos tenían de destruir la nación de Dios. So all Entonces the todos los kingdoms reinos destroy God's nation. destruyen la nación de Dios. In fact, it seems like it's something De God hecho, tells them eso to. parece como que Dios, alguna cosa que Dios quería que hagan. It's the other way around, that when these kingdoms seem to be more oppressive of God's nation, then their kingdoms fall. Parece God que intervenes. estos reyes tenían mayor opresión de la que Dios esperaba que ellos ejecuten. If I Si yo remember recuerdo correctly, correctamente, Jeremiah says dice that God is going to use that que kingdom Dios iba a usar estos reinos to bring judgment on para God's traer nation, juicio a la nación de Dios to take y them los into llevaría a la captivity cautividad and do everything y you just said. harían todo aquello que tú acabas de decir. So what brought Entonces, Medo-Persia ¿qué to a fue fall? lo que trajo a Medo-Persia a la caída? If anything, I think Medo-Persia was one of the nicer Sí, kingdoms. alguna cosa. Yo creo que Medo-Persia fue uno de los reinos más lindos o más Yep. bonitos. That's okay. So as Ryan said, Como Ryan dijo, Xerxes overestimated his kingdom. Jerjes sobreestimó su reino. If you put Greece and Medo-Persia side by side, Si tú pones Grecia y Medo-Persia lado a lado, in terms of the governments they en had, términos del gobierno que ellos tienen, Medo-Persia was not built up to execute such a grand ambition. Medo-Persia no era capaz de construir
tan grande It ejecución. was very bureaucratic, Era muy burocrática, which led to its stability, lo cual les daba estabilidad, but it meant that things moved slowly. pero les significaba que se tenían que mover lentamente. Orders took months to travel to the various generals, El orden les tomaría como más o menos meses para hacer que sus generales se muevan. and such a structure could sustain an empire, Y esa estructura podía sostener el imperio, but not rapidly expand it further. pero no les permitiría expandirse más allá rápidamente. Greece was the opposite. Grecia era lo opuesto. Greece was decentralized, Grecia era descentralizada, which means that all that bureaucracy didn't exist. lo que significa que toda esa burocracia no existía. And so Greece could rapidly Y expand. entonces Grecia podía expandirse rápidamente. I hope this registers in your mind Espero que hayan registrado esto en sus mentes, with why Trump couldn't do what he's doing now under the Sixth con que Kingdom. Trump no podría hacerlo bajo el sexto reino. The structures of the Sixth Kingdom didn't allow it. La estructura del sexto reino no se lo permitía. His first term just didn't give itself room for what Trump wanted to achieve. Su primer término no tenía ese espacio para hacer todo aquello que él quería. And so when he tries that, Entonces cuando lo intenta, it ends up breaking the Sixth Kingdom. termina quebrando el sexto And when he reino. tries that with Greece, Y ahora lo intenta con Grecia, Greece is able to move forward. como Grecia, y Grecia es capaz de moverse Okay, más now allá. that we've got that in our minds, Ok, ahora que tenemos eso en nuestras mentes, let's go back to our modeling vamos a nuestro modelo. Volvamos a or our methodology. nuestra metodología. 1, 2, 3. 1, 2, 3. It's become kind of trendy for me, at least. Llega a ser un poquito desafiante para mí. So now for all my studies, I'm just going to start there. Tener todos mis estudios aquí. So what are we looking for at number Entonces, ¿qué 3? es lo que estamos buscando en el número 3? I told you at the beginning Yo ya se los he dicho desde el comienzo that you have to hold several concepts in your mind que at tenemos once. que tener muchos conceptos en nuestra mente a la vez. So we've just spoken about concept number 1. Entonces, solamente voy a hablar del concepto número 1. The last president El último presidente. and Alexander Y the Great. Alejandro el Grande. Okay. So, number 3. Así que el número 3. What are we looking for given what we just described? ¿Qué es lo que estamos buscando que nos ayude a describirlo? What did we say about Greece? ¿Qué es lo que decimos sobre Grecia? It's a type of the seventh kingdom. Es un tipo del sexto reino. So one of the characteristics Entonces, una de las características would be a kingdom that rules the world. es que vemos un reino un rey que está gobernando un reino. And what type of king can do ¿Y that? qué tipo de rey puede hacer esto? Starts with a D. Dictator. Empieza con D, un dictador. Dictator. How do we know it's a dictator? ¿Cómo sabemos que es un dictador? At number En el 3. número 3. We look at one. Miramos al 1. Where do we start when we want to understand the end of the world? ¿Dónde comenzamos a mirar cuando queremos entender el fin del mundo? At You're 3. looking for number 3. Estamos mirando el número 3. If you start at number Si 2, tú comienzas a mirar el número 2, you just end up becoming a newspaper tú solo prophet. terminas mirando el nuevo periodo profético. So where do you start? Monica. ¿Dónde comenzamos, Mónica? Okay. Fine. You start at number 3. Comenzamos en el número 3. You're going to go to your Entonces Bibles, van a su Biblia, to the books that talk about number 3, a los libros que hablan sobre el número 3,
And you're going to get your Y characteristics. ustedes van a conseguir sus características. So how do I know that dictator is a characteristic of number Entonces, ¿cómo 3? sabemos que esas características son del número 3? What book am I in? ¿Qué libro ¿A qué libro Not vamos? where did I start our study. What book am I in to know about dictators? ¿A qué libro vamos para saber sobre los dictadores? Revelation. Apocalipsis. So Tina said Revelation. Tina dice Apocalipsis And for time, I won't ask her to explain. y por tiempo no le voy a preguntar que lo explique. We've gone through Revelation 17 in a fair amount of detail. Entonces nosotros vamos a través de Apocalipsis 17 en And we learn about various kingdoms. una cantidad justa de detalles y hemos aprendido sobre varios Satan's reinos. kingdom, El reino de Satanás, as it goes from the old world, como va del viejo mundo, takes a pause toma una and pausa resurfaces in the new world. y se renueva en el And what nuevo was the mundo. characteristic about those old world Y resurge. kingdoms Y todas esas características que nos hablan de todos los that antiguos differs from reinos that two-horned kingdom that rises up in the new que world? difieren de los dos cuernos, del reino de los dos cuernos que está presente en el nuevo mundo. Chichi. Because it's your question. What makes that lamb so special? ¿Qué hace a este cordero tan especial? Because it raised without conquering any nation. Porque se levanta y conquista a todas las naciones. It rises gently, Se levanta gentilmente, but its type of government is very different. pero su tipo de gobierno es muy diferente. So you have kings in the old world, Entonces tenemos reinos en el viejo mundo and now you're going to have a democracy in the new world. y ahora vamos a tener democracia en el nuevo mundo. We've described how that seventh kingdom Nosotros describimos cómo ese séptimo reino is a resurrection of es la resurrección number 5. del número 5. If 7 was a king, El 5 es igual al 7. if 5 was a king, then 7 must be a king. Entonces, si el quinto rey es igual al 7, el 7 es igual Yes? el 7 es igual al 5, viceversa. So in Revelation 17, we learn about a king at number 3. Entonces, en Apocalipsis 17 hemos aprendido sobre el reino número 5. Y Are el you with 7, me? perdón. Yeah, yeah. ¿Me sigues? Okay. So what's a modern word for king? Entonces, ¿cuál es la palabra moderna para el rey? President. Presidente A monarch. That differs from 6. o monarca, que difiere del sexto. Dictator. Dictator. Dictador. So this is a story, Entonces, esta es la historia this transition through kingdoms de la transición de dos reyes, of the rise of a king del levantamiento de in un rey, contrast to what you had in number 6. en contraste de lo que tenemos en el número 6. And when we go from number 1 to number 3, Entonces, cuando vamos del número 1 al número 3, we're going from literal to literal. vamos de literal a literal. So we're going to learn about these kings here, Entonces, hemos aprendido sobre estos reinos aquí and we need to bring it to present day. y ahora necesitamos traerlo a los días And presentes. dictator is the synonym that we're going to use. Y el dictador es el sinónimo de lo que vamos a usar. What do we have to be careful about when we do that? ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado cuando hacemos esto? What is the trap that you have when you're connecting 1 and 3? ¿Cuál es la trampa que tenemos cuando conectamos 1 y 3? Ngoni? We might forget that these two are too far away. No debemos olvidar que es 2 y 1 That y they're 3 too far. son muy lejanos. Monica? Mónica. That we create a mental picture for us
que nosotros creemos una imagen mental para nosotros that is not applicable today. que no es aplicable hoy. So you're going to look at number 1 Entonces tú vas a mirar el número 1 and you're going to read about all these kings or dictators in y history. tú vas a leer sobre estos reyes y dictadores. And when someone does a study that talks about a dictator rising at number 3, Y cuando alguien hace un estudio sobre el levantamiento de un dictador que se levanta en el número 3, that mental picture that you've created esa imagen mental que tú creaste, que tú is has going to creado, trip you up. es la que te va a entrampar. So what do we have to do? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Be in the Estar be in the present en el presente to know what a dictator looks like in the 21st century. para saber cómo es que luce un dictador en el siglo You go XXI. from literal Tú vas de literal to spiritual, a lo espiritual, back to literal. vuelves a lo literal. Number 2 is what does all that work for you. El número 2 es el que hace todo ese trabajo para ti. I've got 5 minutes left, Así que solo tengo 5 minutos más. so I'll summarize Así que voy a resumir and then we'll pick up in our next study. y luego lo voy a retomar en el siguiente estudio. So I started off by wanting to try and answer the question, Entonces he comenzado por querer when intentar you say retomar y democracy responder is la coming to pregunta. an end, what do you mean? Cuando decimos que democracia está llegando a su fin, ¿qué exactamente significa? And the second question was, Y la segunda pregunta fue, what is the number 2 ¿cuál es el número 2 o qué es el that número will 2 help you understand number 3? que nos ayudará a entender el número 3? We had already established that number 2 is 2021. Nosotros ya hemos establecido que el número 2 es 2021. So what is that event? Entonces, ¿cuál es ese evento? I went on a major detour No hemos ido a mayores detalles to talk about kings in Persia, para hablar de los reyes de Persia, to make the point para hacer el punto that the 2 Trumps that you see que los 2 Trumps que nosotros hemos visto wear 2 different hats. eran 2 diferentes cabezas. One brings the 6th kingdom to an end, Una trae el sexto reino hacia el and then the final next goes about ruling the world, y en el siguiente reino va a comenzar using reinando that as sobre a él, platform to start talking about dictators and kings. usando esa plataforma para hablar sobre dictadores y reyes. So in our next study, Así que en nuestro próximo estudio we're going to explore that using the 1, 2, 3 model. nosotros vamos a ir explorando lo que se usa como el modelo Isaiah 1, 2 y 46 3 verse 10. de Isaías 46:10. Between now and Thursday, Entre ahora y el I'm going to jueves ask that you just have a refresh over Revelation 17 voy a hacerles preguntas para ayudarles a refrescar todo sobre Apocalipsis so that we don't 17. have to be reading verses in class. Así que no vamos a leer los versículos en clase. And you can get an idea of what that chapter is talking about. Y así ustedes puedan tener una idea de qué capítulo estamos hablando. I would hope that you already have that mental picture in your mind. Y espero que ahora ustedes tengan esa imagen mental en sus mentes. So we'll close with a word of prayer for now. Así que vamos a cerrar con una oración. Dear God, Querido Dios, it's late. es tarde, It's been a long ha day, sido un largo día and we've been all over the place. y todo ha llegado a su I'm lugar. sorry, Lo but sentimos, in my defense, the end of the world is complicated. pero el fin del mundo And es so I algo ask that bastante you may give us complicado. the strength to continue on in these Y studies. oramos para que nos estés guiando, continuando guiando en este estudio. I ask that you may be with us through the rest of this camp this week. Y yo pido para que nos continúes dirigiendo durante este campamento. This is my prayer in Jesus' name. Esta Amen. es mi oración en nombre de Jesús. Amén.